Evangelio de hoy. Martes 25 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús dijo: Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para ocurrir? Él contestó: Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: Yo soy, o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no será enseguida. Entonces añadió: Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y, en diversos países, epidemias y hambres. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un llamado a mirar más allá de lo terreno. Cuando se contempla este pasaje en el que Jesús observa cómo sus discípulos admiran la grandeza visible del templo, se despliega una enseñanza que atraviesa el tiempo y llega con fuerza a la vida presente, invitando a pensar en la fragilidad de todo aquello que parece firme, en la inconsistencia de lo que muchos consideran eterno, y en la necesidad de volver la mirada hacia lo que no se derrumba, hacia lo que permanece, hacia lo que sostiene la vida, más allá de lo que los ojos pueden ver. En esta escena se revela una pedagogía que no busca destruir la contemplación humana de la belleza, sino purificarla, llevarla a una dimensión donde lo material no ocupa el trono, donde el esplendor no paraliza, donde lo visible no reemplaza lo esencial, y donde el corazón aprende a mirar con mayor profundidad, sin quedarse detenido en lo que inevitablemente se desgasta con el tiempo. Porque el mensaje que surge es un llamado a no absolutizar lo pasajero, a no edificar la esperanza sobre pilares que, aunque parezcan de piedra firme, terminan por desgastarse, caer o transformarse, mostrando que la verdadera solidez solo puede encontrarse en lo que brota de la comunión con lo eterno. El significado interior de las grandes estructuras. El templo que observan los discípulos no es solamente una construcción majestuosa, sino un símbolo del deseo humano de alcanzar a Dios desde lo visible, desde la arquitectura, desde la grandiosidad artística, desde lo que las manos pueden construir y los ojos pueden admirar. Jesús, sin desvalorizar ese esfuerzo humano, invita a ir más allá, a comprender que incluso lo más glorioso en la tierra puede tambalearse, que la estabilidad que se presume segura puede ser sorprendida por la acción del tiempo, por los conflictos, por los acontecimientos que transforman la historia, y que por eso el corazón no puede apoyarse de manera absoluta en nada que dependa únicamente de lo material. Esta enseñanza abre una ventana interior hacia la comprensión de que cada persona también construye templos dentro de sí misma, proyectos personales, imágenes de sí misma,
Relaciones que considera irrompibles. Metas que cree inamovibles, estructuras afectivas y mentales que parecen imposibles de destruir, pero que pueden experimentar temblores que sacuden, que exigen una transformación, que obligan a reorientar la mirada hacia lo que ofrece verdadera consistencia, hacia lo que sostiene incluso cuando lo visible se derrumba. El desafío de aceptar que todo puede cambiar. La afirmación de Jesús de que no quedará piedra sobre piedra no es una amenaza, sino un llamado a despertar, a tomar conciencia de que la vida humana se desarrolla dentro de un constante movimiento. Nada permanece estático. Nada se conserva tal cual en el tiempo. Porque las circunstancias se transforman. Las situaciones cambian, los vínculos se redefinen. Las certezas se tambalean y los caminos se modifican sin pedir permiso. Cada persona puede comprender, a la luz de estas palabras, que la permanencia no reside en lo que se observa con los sentidos, sino en la capacidad interior de mantener la fe, la confianza y la apertura a la acción divina incluso cuando todo lo que rodea parece desmoronarse. Esta enseñanza ilumina esos momentos en los que la vida toma rumbos inesperados, en los que lo que parecía seguro se rompe, en los que lo que se creía firme se desvanece, y en los que surge la necesidad de reconstruir sobre fundamentos más sólidos, sobre raíces espirituales que no dependen de la apariencia, sino de la profundidad con la que se responde a los desafíos que la existencia presenta, recordando que la transformación, aunque duela, abre siempre la puerta a un crecimiento más auténtico. El temor ante las señales y el llamado a la calma. Cuando Jesús anuncia que habrá señales, conflictos, guerras, conmociones y acontecimientos desconcertantes, no busca sembrar miedo, sino preparar el corazón para que no se desconcierta ante aquello que puede generar confusión. El ser humano tiende a asociar los cambios bruscos con el caos, los movimientos inesperados con la amenaza, y las transformaciones profundas con la pérdida. Y por eso las palabras de Jesús se convierten en un bálsamo que impide que el corazón se llene de ansiedad, porque la invitación es a no dejarse dominar por el miedo, a no paralizarse ante lo que parece extremo, a no interpretar cada señal como un presagio fatal, sino a confiar en que incluso en medio del desorden aparente existe un sentido, una dirección, una presencia que acompaña y sostiene. En la vida cotidiana, estas señales pueden manifestarse como momentos de crisis personal, como situaciones que exigen decisiones importantes, como rupturas inesperadas, como desafíos que parecen demasiado grandes. Y en esos momentos la enseñanza de Jesús recuerda que el temor no debe guiar las decisiones, que el pánico no debe gobernar los pensamientos, porque la verdadera estabilidad nace de la serenidad interior, que se cultiva desde una relación viva con lo divino. Una calma que no nace de negar la realidad, sino de atravesarla con confianza. Los rumores que confunden el corazón. En esta parte del pasaje se menciona que surgirán rumores, informaciones engañosas, voces que intentarán desviar, confundir, manipular o alterar la comprensión de los acontecimientos. Esta advertencia tiene una fuerza especial en toda época, porque siempre existen voces que intentan sembrar incertidumbre,
que buscan atraer seguidores con discursos fáciles, que ofrecen explicaciones aparentes, que prometen soluciones rápidas o interpretaciones absolutas, que no nacen de la verdad interior, sino de intereses superficiales. Jesús advierte que no se debe dejar engañar el corazón, porque muchas veces las voces exteriores logran opacar la voz interior, desviando la mirada de lo esencial. Esta enseñanza invita a discernir, a escuchar con calma, a no dejarse arrastrar por la corriente del momento, a no permitir que el entusiasmo desordenado o el miedo exagerado gobiernen la vida. Así, el pasaje ilumina la necesidad profunda de encontrar un espacio interior de silencio, donde la verdad se clarifica, donde la conciencia se fortalece, donde la mente se aquieta, y donde se aprende a diferenciar entre lo que nutre y lo que confunde, entre lo que construye y lo que destruye, entre lo que impulsa y lo que paraliza. La invitación a no adelantarse a los tiempos. Jesús enseña que aunque se presenten signos, aunque todo parezca indicar cambios inminentes, no es necesario anticipar la angustia, ni vivir con ansiedad por lo que aún no ha sucedido, ni permitir que la imaginación forme escenarios de catástrofe que encierren el corazón en una angustia innecesaria. Esta invitación a vivir el presente con atención y confianza se convierte en una guía valiosa para la vida diaria, donde muchas personas se adelantan mentalmente a problemas que no han llegado, a dificultades que quizás no se presentarán, o a tensiones que pueden resolverse de manera distinta a lo que temen. La enseñanza recuerda que el futuro pertenece a Dios, que la vida se revela paso a paso, que la sabiduría consiste en afrontar lo que llega cuando llega, sin desgastar el corazón con anticipaciones que roban energía, serenidad y paz. Este llamado a centrarse en el momento presente ilumina el valor de cada jornada, la importancia de cada decisión tomada desde la calma y la capacidad de responder con sensatez cuando el tiempo realmente lo exige, permitiendo que el miedo no gobierne, sino que sea la confianza quien marque el ritmo del camino. La fuerza interior para afrontar los cambios. En el fondo de este discurso se encuentra la certeza de que el ser humano no está destinado a vivir desde la fragilidad permanente, sino desde una fortaleza que se construye cuando se acepta la necesidad de confiar más allá de lo evidente. Todo lo que Jesús menciona, señales, conflictos, crisis, no busca alimentar la desesperación, sino despertar la conciencia, activar la capacidad de resiliencia espiritual, desarrollar una mirada amplia capaz de comprender que incluso los movimientos más difíciles pueden contener oportunidades de crecimiento, de iluminación interior, de madurez profunda. El mensaje recuerda que la verdadera fortaleza no es la dureza que resiste a golpes, sino la flexibilidad que se adapta, sin perder la esencia, la confianza, que permite atravesar la incertidumbre, sin romperse por dentro, la serenidad que sostiene cuando los vientos del cambio soplan con fuerza. Esta fortaleza interior no se improvisa, sino que se cultiva con la oración, con la reflexión, con la apertura al misterio, con la decisión consciente de no permitir que el miedo sea más fuerte que la fe. La misión de permanecer alertas pero no angustiados.
Jesús pide estar atentos, pero no caer en la desesperación. Estar vigilantes, pero no vivir obsesionados. Estar despiertos, pero no paranoicos. Esta distinción es profunda, porque muchas veces la vigilancia espiritual se confunde con un estado de tensión permanente, como si estar atento significara esperar lo peor en cada momento. La verdadera vigilancia que propone Jesús es una postura interior equilibrada, una mirada abierta capaz de reconocer los signos, sin dejarse arrastrar por ellos. Una conciencia despierta que sabe ver más allá de lo superficial. Una calma activa que entiende que la vida está en movimiento continuo. Y que la actitud correcta no es el control absoluto, sino la confianza acompañada de discernimiento. Esta misión de permanecer alertas invita a vivir con lucidez, a observar con atención el propio corazón, a reconocer de dónde vienen las emociones que llegan, a identificar qué pensamientos alimentan la paz y cuáles generan inquietud, recordando que la vigilancia es un acto de amor hacia uno mismo y hacia Dios, que no esclaviza, sino que libera. Los cambios del mundo como oportunidades espirituales. Las señales de las que habla Jesús no solo apuntan a acontecimientos externos, sino también a procesos interiores que cada persona experimenta. Así como la tierra tiembla, así también tiembla el corazón cuando enfrenta decisiones importantes, así como el cielo se agita. Así también se agita el espíritu cuando se abre paso hacia una mayor profundidad. Así como las naciones se alteran, así también se alteran las certezas interiores. Cuando la vida invita a crecer, los cambios del mundo exterior funcionan como un espejo de los cambios interiores. Y recuerdan que nada es estático, que la existencia entera está en evolución. Que incluso las crisis pueden convertirse en maestras que enseñan, en guías que despiertan, en oportunidades que permiten volver a lo esencial. Esta perspectiva transforma la forma de ver los acontecimientos difíciles. Porque en lugar de interpretarlos como amenazas, se comienzan a ver como posibilidades de renovar la fe, de reforzar la esperanza, de profundizar en la confianza, de purificar la mirada y de reorientar los pasos hacia lo que realmente importa. La fragilidad humana como puerta hacia la verdadera fuerza. Cuando Jesús anuncia que las estructuras visibles caerán, no solo se refiere a edificios materiales, sino también a la fragilidad humana, que muchas veces se esconde bajo apariencias de fortaleza. La fragilidad no es un defecto, sino una puerta que permite reconocer la propia necesidad de Dios y a partir de ahí, descubrir una fuerza mucho más profunda que la simple resistencia externa. En la vida diaria, cada vez que algo se derrumba en el interior, una expectativa, una seguridad, una estructura emocional, surge la tentación de interpretarlo como un fracaso, cuando en realidad puede convertirse en un umbral hacia una madurez mayor, hacia una confianza más pura, hacia una relación más real con lo divino. La fragilidad es un espejo que muestra la verdad. Un espacio donde el corazón aprende a rendirse sin desesperarse. Un momento en el que la vulnerabilidad se transforma en un llamado a dejar de depender de lo inestable y a sostenerse en lo que verdaderamente permanece.
Los discursos que generan miedo y la necesidad de silencio interior. En un mundo saturado de voces, información, afirmaciones exageradas, interpretaciones dramáticas y mensajes que buscan capturar la atención a través del miedo. La enseñanza de Jesús sobre no dejarse engañar adquiere una relevancia inmensa. La conciencia humana, fácilmente impresionable, muchas veces se deja llevar por lo que escucha, sin pasar por el filtro del discernimiento. El silencio interior, ese espacio de quietud, donde la verdad se revela sin ruidos, se vuelve esencial para resistir la confusión. Este silencio no es ausencia de sonido, sino una actitud del corazón, que escucha con paciencia, que observa con claridad, que separa lo verdadero de lo falso, que se abre a la luz sin interrupciones. En ese silencio, las palabras de Jesús encuentran terreno fértil, porque ahí se aprende a distinguir entre lo que construye y lo que destruye, entre lo que invita a crecer y lo que paraliza, entre la voz que guía hacia la vida y las voces que desorientan. El silencio interior es el lugar donde se fortalece la paz que no depende del exterior. El sentido de la historia como proceso espiritual. Los acontecimientos que Jesús anticipa no solo hablan de situaciones futuras, sino del profundo significado espiritual que tiene la historia humana. Detrás de cada evento, de cada transformación social, de cada cambio que parece abrupto, existe un proceso de crecimiento, una purificación, una evolución que invita a cada generación a replantearse lo esencial. La historia no es un conjunto de sucesos sin sentido, sino un camino que conduce a una comprensión cada vez más profunda de lo que significa vivir en relación con Dios y con los demás. Así como el templo no permaneció para siempre en su estructura original, cada etapa de la humanidad vive sus propios cambios. Y en medio de ellos Dios sigue actuando, guiando, acompañando, invitando a comprender que nada de lo que sucede queda fuera de su mirada. La vida personal también forma parte de esa historia espiritual. Y cada cosa que sucede, por pequeña que parezca, es un fragmento de un proceso más grande que conduce a la plenitud. El corazón que aprende a leer los signos con esperanza. Las señales que Jesús menciona no deben leerse como advertencias de destrucción sin sentido, sino como invitaciones a abrir los ojos a una realidad más grande. Todo signo que aparece en la vida, ya sea una dificultad personal, una situación difícil, un cambio repentino, o una oportunidad inesperada, puede convertirse en un mensaje que revela el camino a seguir. Leer los signos con esperanza significa no apresurarse a conclusiones desesperadas, no interpretar inmediatamente lo desconocido como negativo, no asumir que lo nuevo traerá pérdida, sino mantener una disposición interior abierta, flexible y confiada. La esperanza no es ingenuidad, sino una forma elevada de mirar la vida, desde la certeza de que Dios sigue actuando, incluso cuando la evidencia parece indicar lo contrario. Esta capacidad de interpretar los signos desde la esperanza transforma la experiencia humana y permite avanzar con serenidad en medio de lo incierto. La interioridad como templo que no se derrumba. Jesús quiere llevar a sus discípulos a comprender que el verdadero templo
no es el que se levanta con piedras, sino el que se construye en la profundidad del ser. Este templo interior es un espacio que nadie puede destruir. Un espacio donde la presencia divina toma forma en la conciencia, en las decisiones, en las actitudes, en la manera de amar y de responder a la vida. Cuando los templos externos se derrumban, cuando las seguridades visibles desaparecen, cuando los apoyos terrenales dejan de sostener, el templo interior se vuelve el lugar más real. Allí no se ingresa por apariencia, sino por autenticidad. Allí no se permanece por obligación, sino por deseo. Allí no hay muros que limiten, sino una amplitud que permite crecer sin medida. Esta enseñanza recuerda que cada persona está llamada a cuidar ese templo interior, a mantenerlo vivo, limpio, abierto, iluminado, consciente. Porque en él se encuentra la verdadera estabilidad, que ningún cambio exterior puede destruir. La fuerza que surge cuando se acepta lo inevitable. Muchos de los acontecimientos que Jesús anuncia se presentan como inevitables. Movimientos del mundo, tensiones entre pueblos. Cambios en la naturaleza, rupturas en lo que parecía sólido. La reacción humana natural ante lo inevitable suele ser la resistencia, el intento de evitar lo que no puede detenerse. El deseo de conservar lo que ya debe transformarse. Sin embargo, aceptar lo inevitable con serenidad y sabiduría abre un espacio de libertad interior extraordinaria. La aceptación no es resignación, sino reconocimiento consciente de que hay procesos que deben desarrollarse, etapas que deben cerrarse, situaciones que deben cumplirse, para que algo nuevo pueda emerger. El valor de no dejarse dominar por la ansiedad. Jesús insiste en que no se debe dejar que la ansiedad gobierne, porque la ansiedad bloquea la capacidad de ver con claridad. Distorsiona los pensamientos, exagera lo negativo. Disminuye la confianza y rompe la serenidad interior. Ante los signos anunciados, la ansiedad podría ser la reacción más inmediata, pero no la más sabia. La verdadera libertad interior surge cuando el corazón aprende a controlar la ansiedad. Cuando no se deja arrastrar por pensamientos anticipados. Cuando se entrena para permanecer en el presente sin depender del miedo. Esto requiere un trabajo constante. Un ejercicio diario de entrega. Un crecimiento espiritual que permite reconocer que no todo debe entenderse de inmediato. Que no todo debe resolverse al instante. Y que hay misterios que solo se revelan en el tiempo adecuado. No dejarse dominar por la ansiedad. Significa confiar en la presencia divina incluso cuando no se ve. Incluso cuando no se siente. Incluso cuando los signos exteriores parecen contradictorios. La sabiduría de no darle poder a las voces que distraen. Las voces que Jesús menciona, aquellas que dicen tener respuestas absolutas. Que afirman representar la verdad. Que prometen certezas donde no las hay. Siguen existiendo en cada época. Son voces que hacen ruido, que atraen por su tono de seguridad. Que seducen por su apariencia de conocimiento. Pero que en realidad desvían del camino interior. La sabiduría consiste en no entregarles poder. En reconocer que no todo lo que se escucha merece atención, y que muchas veces la voz más importante es la que se escucha en el silencio del alma.
Cuando una persona aprende a distinguir entre ruido y verdad, entre apariencia y profundidad, entre manipulación y guía, experimenta una libertad interior que la protege de la confusión. Este discernimiento se vuelve esencial para vivir con equilibrio en un mundo lleno de distracciones que intentan desviar del camino espiritual. Los desafíos como preparación para una fe más madura. Cada señal, cada cambio, cada crisis o movimiento que Jesús menciona puede interpretarse como una preparación para una fe más profunda. La fe no crece en la comodidad, sino en el desafío, no se fortalece en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de atravesarlos con confianza. No madura en la seguridad aparente, sino en la incertidumbre que obliga a apoyarse en lo invisible. Cuando se comprende que los desafíos forman parte del camino espiritual, la vida se mira desde una perspectiva diferente. Las dificultades ya no son amenazas, sino oportunidades. Los cambios ya no son enemigos, sino maestros. Las crisis ya no son motivos de angustia, sino caminos hacia una mayor autenticidad interior. Así se forma una fe que no depende de las circunstancias, sino que las transforma desde dentro. La necesidad de despojarse para descubrir lo esencial. Cuando Jesús invita a no aferrarse a las estructuras visibles del templo, está enseñando la importancia de aprender a soltar lo que ya no sostiene, lo que ya no alimenta, lo que ya no refleja la esencia del alma. El despojo es un proceso interior muchas veces doloroso, porque implica renunciar a seguridades que parecían indispensables. Dejar atrás imágenes construidas durante años. Y abrirse a una desnudez espiritual en la que el corazón se encuentra cara a cara con su verdad. Sin embargo, es precisamente en ese despojo donde surge la posibilidad de descubrir lo esencial. Lo que no puede romperse porque no depende de lo externo, lo que permanece más allá del tiempo. Jesús enseña que el despojo no destruye, sino que purifica. No empobrece, sino que clarifica. No limita, sino que libera, permitiendo a la persona vivir desde la profundidad y no desde la superficie. El temor a lo nuevo como obstáculo del crecimiento. Los discípulos observan la grandeza del templo desde lo que conocen, desde lo que les resulta familiar, desde lo que les da una sensación de estabilidad. Jesús, en cambio, los invita a mirar hacia un futuro donde esas estructuras ya no estarán. Ese contraste revela que una de las mayores barreras para el crecimiento espiritual es el temor a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no se ha experimentado antes. El corazón humano, acostumbrado a caminar sobre terreno firme, tiende a resistirse cuando la vida presenta caminos que no estaban en los planes. Sin embargo, Jesús muestra que lo nuevo no es necesariamente un peligro, sino una puerta hacia una comprensión más profunda de la presencia divina. En cada etapa de la vida, lo desconocido puede convertirse en un espacio de fecundidad interior. Si se camina con confianza, permitiendo que la renovación guiada por Dios abra horizontes que antes no podían imaginarse. La mirada que no se queda en lo exterior. En el pasaje, la atención de los discípulos se dirige a lo visible, a las piedras hermosas, a los adornos llamativos.
Jesús, en cambio, mira más allá. Hacia el sentido interior, hacia la verdad profunda, que se oculta detrás de las apariencias. Esta diferencia de perspectivas sigue siendo una enseñanza vigente, porque muchas veces el ser humano reduce su mirada a lo exterior. Las conductas, las formas, los éxitos, las posesiones, los logros visibles. Pero la verdadera vida espiritual comienza cuando la mirada aprende a penetrar lo profundo, a observar lo que no se muestra fácilmente, a ver la intención, el corazón, la búsqueda interior. La invitación de Jesús es a educar la mirada, para que no se quede atrapada en lo superficial, sino que descubra la riqueza, que se esconde en lo discreto, en lo sencillo, en lo que no se exhibe, porque allí es donde se encuentra lo que verdaderamente transforma la existencia. Los movimientos del mundo como recordatorio de la propia vulnerabilidad. Los anuncios de Jesús sobre guerras, tensiones y cambios. En el mundo no buscan generar miedo, sino recordar algo esencial. El ser humano no tiene control absoluto sobre la historia. Y su vulnerabilidad es una realidad inevitable. Este recordatorio no debe interpretarse como una amenaza, sino como una invitación a vivir desde la humildad, reconociendo que existen fuerzas que superan la capacidad de comprensión humana. Al aceptar esta vulnerabilidad, el corazón se abre a la dependencia confiada en Dios, entendiendo que la verdadera seguridad no proviene de tener control, sino de confiar en que existe un sentido que trasciende los acontecimientos. La vulnerabilidad, lejos de ser un punto débil, se convierte en el espacio donde la presencia divina se hace más evidente, porque allí surge la necesidad profunda de apoyarse en algo más grande que la propia fuerza. La serenidad como respuesta a la incertidumbre. Una de las enseñanzas más profundas del pasaje es la insistencia de Jesús en no dejarse llevar por la angustia, en mantener una serenidad interior que no dependa de los movimientos del entorno. La serenidad no es indiferencia, ni falta de sensibilidad, ni ignorancia de la realidad, sino una postura interior que reconoce que todo tiene un tiempo, que todo cumple un propósito, que todo encuentra su lugar dentro del plan divino. La serenidad protege el corazón de la desesperación y permite ver las situaciones con claridad, sin exagerar los temores ni minimizar las oportunidades. Esta serenidad es un don que se cultiva a través de la oración, del silencio, del discernimiento. Y es la actitud que permite atravesar la incertidumbre sin perder el equilibrio, sin dejar que el caos exterior se convierta en caos interior. Las falsas seguridades que el alma debe aprender a reconocer. Cuando Jesús habla de la caída del templo, también está haciendo referencia a todas las falsas seguridades que el alma construye a lo largo de su camino. La seguridad en la propia capacidad. La seguridad en el reconocimiento de otros, la seguridad en las posesiones. La seguridad en una imagen cercana a la perfección que en realidad no refleja la verdad del corazón. Estas seguridades aparentes pueden parecer firmes, pero son frágiles y temporales. La importancia de no hacer caso a los falsos anuncios interiores. Las voces que Jesús menciona no son solo voces externas que confunden, sino también voces internas que surgen del miedo,
de la ansiedad, de la imaginación descontrolada, de heridas no sanadas. Estas voces interiores pueden convertirse en falsos anuncios que anticipan desgracias, que exageran los problemas, que repiten patrones negativos, que construyen ilusiones destructivas. Reconocer que muchas de estas voces no provienen de la verdad interior es un paso esencial para vivir en libertad. Jesús invita a no darles poder, a no dejar que gobiernen los pensamientos, a discernir con claridad cuáles nacen de la confianza y cuáles nacen del temor. La maduras spiritual como respuesta a los cambios del mundo. Cada generación enfrenta desafíos distintos, realidades nuevas, movimientos inesperados. Sin embargo, la enseñanza de Jesús sigue siendo la misma. Crecer en madurez espiritual para no dejarse arrastrar por el miedo ni por las corrientes pasajeras. La madurez espiritual no consiste en saberlo todo, sino en mantener la calma cuando otros se inquietan, en discernir con claridad cuando otros se confunden, en ver más allá del ruido cuando otros se distraen. Esta madurez es fruto de una relación constante con Dios, de un ejercicio continuo de humildad, de una búsqueda sincera de la verdad. Cuando el alma madura, los cambios del mundo dejan de ser amenazas y se convierten en escenarios donde la fe puede manifestarse con mayor plenitud. La confianza como estilo de vida en medio de lo incierto. Jesús enseña que la vida no puede vivirse con miedo permanente, que la incertidumbre no debe convertirse en enemiga, que la inseguridad exterior no debe paralizar. La confianza es un estilo de vida, una decisión diaria que no depende de las circunstancias, sino de la certeza interior de que Dios sostiene cada paso. Esta confianza no evita las dificultades, pero transforma la manera de atravesarlas. No elimina las preguntas, pero da serenidad mientras se buscan las respuestas. No borra la incertidumbre, pero ilumina el camino para caminar sin tropezar en la oscuridad. Vivir con confianza es caminar sabiendo que no se está solo, que hay una mano invisible que guía, que nada es casual, que incluso lo que parece confuso tiene un propósito que se revelará a su tiempo. La perseverancia ante los presagios del fin. En este nuevo tramo de la reflexión sobre el pasaje de Lucas, se profundiza el modo en que Jesús invita a mirar más allá de las apariencias. Porque aquello que parece estable y poderoso, aquello que muchos consideran garantía de seguridad, puede tambalearse en cualquier momento. Y esa fragilidad no debe ser motivo de miedo, sino de discernimiento y de madurez espiritual. Pues solo quien se entrena en la confianza profunda puede sostenerse cuando todo lo visible se agrieta alrededor. Y así, cada acontecimiento inquietante se convierte en un llamado a fijarse en lo esencial, en lo que verdaderamente sostiene. Porque cuando las seguridades humanas caen, lo que permanece es lo que Él ha sembrado en lo más hondo del corazón. Y allí encuentra la persona la verdadera fortaleza, que no depende de ladrillos, instituciones ni circunstancias. La falsa percepción del control humano. Muchas veces el ser humano cree que puede controlar la historia, dirigir el futuro, anticiparse a todo lo que vendrá, y asegurar que nada rompa sus proyectos. Pero Jesús, al describir los signos de convulsión y desconcierto, recuerda que el control absoluto es una ilusión, que ninguna obra humana garantiza estabilidad eterna.
Que todo puede cambiar en un instante. Y ese recordatorio, lejos de ser un mensaje fatalista, es una invitación a soltar la obsesión por dominarlo todo. A liberar el corazón del peso de tener que preverlo todo. A dejar espacio para que Dios actúe incluso en lo que parece caótico. Porque a veces las transformaciones profundas únicamente surgen cuando se cae aquello que uno pensaba indispensable. Y es entonces cuando el alma aprende a caminar. Por fe y no por vista, descubriendo una libertad que no conocía. La necesidad de una mirada interior firme. Cuando Jesús describe terremotos, conflictos, rumores inquietantes y desórdenes sociales, no está intentando generar alarma, sino despertar la atención interior. Porque quien tiene una mirada únicamente superficial se confunde, se llena de temores, exagera peligros y termina perdiendo la paz, pero quien cultiva una mirada interior firme aprende a filtrar, a discernir, a identificar lo que es pasajero y lo que tiene peso eterno. Y así, aún en medio del ruido del mundo, mantiene un centro estable, una serenidad que no depende de que todo vaya como desea, y que, precisamente por esa estabilidad interior, puede ofrecer luz y calma a otros cuando todo alrededor parece inestable. Los acontecimientos como oportunidad de crecimiento. Los signos que Jesús menciona no deben interpretarse únicamente como anuncio de desgracias, sino como oportunidades para madurar, porque cada crisis revela lo que el corazón contiene, y cada tensión trae consigo una posibilidad de fortalecimiento interior. Y por eso el creyente no huye de los momentos difíciles, sino que los vive con una esperanza que se transforma en coraje, en firmeza y en crecimiento personal. Ya que cada situación que sacude o desafía obliga a revisar memorias, reordenar prioridades, fortalecer virtudes y renovar la confianza que muchas veces dormía por exceso de comodidad. De modo que incluso los momentos más duros pueden convertirse en semillas de transformación. La tentación de los falsos salvadores. Jesús advierte sobre aquellos que se presentan como salvadores, como portadores de soluciones absolutas, como voces que prometen certezas instantáneas para calmar el miedo colectivo. Pero esa advertencia atraviesa cada época. Porque cuando la humanidad está asustada, busca respuestas rápidas, líderes carismáticos que ofrezcan supuestas seguridades, ideologías que prometan resolverlo todo. Y esa necesidad emocional puede volver vulnerable a cualquiera. Por lo que Jesús enseña a no dejarse llevar por voces que no conducen a la verdad, por impulsos o promesas vacías. Y recuerda que solo quien permanece unido a Él tiene la claridad necesaria para no caer en discursos que manipulan el miedo y desvían la mirada del verdadero camino espiritual. El desafío de mantener la calma cuando todo se agita. Cuando Jesús dice que no es necesario aterrorizarse, está ofreciendo un consejo profundamente contracultural. Porque la reacción humana más inmediata ante el peligro o la incertidumbre es el miedo, y sin embargo Él invita a responder con calma, con equilibrio, con lucidez, lo que implica un trabajo interior continuo. Una disciplina espiritual que fortalece la capacidad de sostener la paz incluso cuando los demás están desesperados.
Y esa paz no es resignación, sino una certeza silenciosa de que ninguna convulsión tiene la última palabra. Pues Dios continúa obrando incluso cuando los acontecimientos parecen desbordarse. Y esa certeza permite caminar sin paralizarse, sin huir, sin perder el foco ni la esperanza. Los signos como puentes hacia la confianza. Cada uno de estos signos, en lugar de ser motivo de angustia, puede convertirse en un puente hacia una confianza más profunda. Porque cuando Jesús habla de ellos, no lo hace para alimentar el pánico, sino para que, al llegar, la persona recuerde que nada sucede sin que Dios lo permita, y que incluso lo difícil tiene un propósito. Por lo que, en vez de preguntarse continuamente ¿por qué suceden las cosas?, el creyente aprende a preguntarse ¿para qué? Y ese cambio de enfoque transforma el modo de atravesar cada momento duro, convirtiéndolo en un camino hacia la madurez y la fortaleza interior. El llamado a no perder el rumbo espiritual. Cuando el mundo parece volverse impredecible, es fácil perder el rumbo. Dejarse arrastrar por la desesperanza. Caer en discursos de destrucción. O abandonar la práctica espiritual que sostiene el espíritu, pero Jesús enseña que esos momentos son precisamente cuando más necesaria es la oración, la apertura del corazón, el silencio interior, que permite escuchar lo que Dios susurra mientras el mundo grita. Y por eso la respuesta no consiste en escapar ni encerrarse, sino en profundizar, en enraizarse, en permanecer fiel a los valores que Él enseñó. Porque solo desde esa fidelidad puede la persona caminar sin perderse la madurez que surge de lo imprevisible. Los acontecimientos descritos por Jesús revelan que el camino espiritual no está hecho solo de momentos de claridad, sino también de momentos de incertidumbre. Y en esa combinación se forja una madurez que no depende de que todo esté claro, sino de la capacidad de confiar incluso cuando no se ve el horizonte con nitidez. Porque la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en mantenerse firme aun cuando no se comprende totalmente lo que sucede, y esa firmeza convierte a la persona en un testigo de esperanza, capaz de sostener a otros y de irradiar serenidad en medio del desconcierto. La fragilidad de todo lo que el ser humano construye. Cuando Jesús señala que incluso aquello que parece más firme puede desmoronarse, invita a reconocer la fragilidad inherente a todas las obras humanas. Porque nada de lo que se levanta con fuerza material permanece para siempre, y esa fragilidad no es una desgracia, sino un recordatorio de que el verdadero fundamento no está en lo visible, sino en la profundidad del alma, donde se encuentran las convicciones que ni la tormenta ni el tiempo pueden destruir. Y por eso la caída de las estructuras humanas debe ser comprendida como una oportunidad para revisar de qué depende realmente nuestra estabilidad interior. El propósito espiritual de los acontecimientos inquietantes. Nada de lo que Jesús menciona es arbitrario ni carece de sentido profundo. Porque cada acontecimiento inquietante tiene el potencial de despertar, de transformar, de romper estructuras interiores que estaban dormidas. Y así lo que parece solo caos externamente se convierte
En un movimiento que impulsa hacia una relación más auténtica con Dios. Hacia una fe más depurada. Hacia una comprensión más madura de la vida. Por eso el creyente aprende a mirar incluso los momentos difíciles con una disposición de apertura que permite descubrir el propósito espiritual escondido en lo que a primera vista parece amenazante. La crisis como espejo del estado interior. Los acontecimientos que Jesús describe actúan como espejos que revelan lo que el corazón contiene, porque cuando todo se mueve afuera, emerge lo que estaba oculto dentro, ya sea miedo, confianza, resentimiento, esperanza o amor. Y así cada crisis se vuelve una oportunidad para ver con claridad qué áreas del interior necesitan fortalecerse, sanar o ser iluminadas, pues en los momentos de quietud muchas cosas pasan inadvertidas. Pero en los momentos de tensión aparece la verdad profunda sobre el estado espiritual. Y esa revelación, aunque incómoda, es un camino hacia una conversión más auténtica. La importantísima tarea de proteger la paz interior. En tiempos de temblores, Jesús pide que no haya pánico. Y esa petición implica una tarea diaria. Proteger la paz interior como un tesoro que no debe perderse ante ninguna circunstancia externa. Porque la paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino una disposición interna que se cultiva con oración, silencio, reflexión y confianza, y por eso quien la cuida puede enfrentar cualquier movimiento del mundo sin desmoronarse, sosteniéndose en esa calma que se ha ido formando, con paciencia y fidelidad, permitiendo que esa paz se convierta también en refugio para quienes buscan consuelo y estabilidad. La vigilancia ante los engaños que se aprovechan del miedo. Jesús advierte sobre voces engañosas que emergen cuando las personas están asustadas. Porque el miedo abre puertas a manipulaciones, a distorsiones de la verdad, a discursos que prometen soluciones inmediatas, pero que desvían del camino de la sabiduría. Y por ello la vigilancia espiritual se vuelve indispensable, una vigilancia que no consiste en sospecha permanente, sino en claridad interior, en un juicio sano, que no se deja seducir por promesas rápidas, ni por supuestos salvadores, que solo buscan dominio, sino que se mantiene fiel a la voz suave y profunda que guía hacia la verdad. El realismo espiritual que ilumina la vida. Cuando Jesús describe conflictos, desórdenes y tensiones, no busca que la persona viva con ansiedad, sino que adopte un realismo espiritual, que no idealiza el mundo ni se sorprende ante su fragilidad. Porque entender la realidad tal cual les permite actuar con mayor libertad y convicción, sabiendo que la fe no es una burbuja que evita los problemas, sino una luz que permite atravesarlos, sin perder el rumbo, y ese realismo evita desengaños. Fortalece la resiliencia y mantiene el alma centrada en lo esencial incluso en medio de escenarios complejos. La oportunidad de profundizar en la fe cuando la vida se inclina. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles, surge la ocasión de profundizar aún más en la fe. Porque en esos momentos el alma se vuelve más receptiva, más consciente de su necesidad, más abierta a la acción divina, y así lo que parecía solo un tiempo de inestabilidad se convierte en un terreno fértil para que Dios trabaje de manera más intensa.
formando una confianza más pura, un amor más firme y una esperanza más realista, que no depende de que todo salga bien, sino de la certeza de que no se camina solo. El valor de permanecer centrados cuando todo grita. Los signos descritos provocan ruido, tensión y confusión. Pero Jesús invita a mantener el centro interior, a permanecer en esa especie de espacio sagrado, dentro del corazón donde habita la presencia, que sostiene todo, un espacio, que solo se cultiva con constancia, con entrega y con una apertura profunda a la gracia. Y así, mientras el mundo grita, el alma aprende a escuchar la voz que susurra vida, dirección y esperanza, permitiendo permanecer firme aun cuando todo alrededor parece inestable o impredecible. La madurez que se forja en el desafío. Cada uno de los signos mencionados por Jesús, conflictos, desórdenes, rumores inquietantes, es también un espacio donde se forja la madurez espiritual. Porque la fe se vuelve más auténtica cuando enfrenta desafíos. Se purifica cuando debe sostenerse sin apoyos externos, y se fortalece cuando tiene que elegir entre la desesperación y la confianza. Por eso estas experiencias, aunque duras, se convierten en talleres donde el alma aprende a vivir desde una profundidad que no se logra en tiempos de excesiva comodidad. La mirada que aprende a leer los signos de Dios. El pasaje también enseña que no basta con ver los acontecimientos, sino que es necesario aprender a interpretarlos, a leerlos con sabiduría, a encontrar en ellos la acción silenciosa de Dios que continúa acompañando la historia, porque cada signo tiene un sentido espiritual que puede iluminar, despertar, corregir y fortalecer. Y esa mirada interpretativa se forma poco a poco, viviendo con atención, reflexionando, escuchando, contemplando, dejando que Dios mismo eduque la percepción del corazón, para poder reconocer su obra aun cuando ésta no sea evidente. La necesidad de una fe que no dependa de señales externas. Cuando Jesús menciona todos estos sucesos inquietantes, no lo hace para que la fe dependa de señales visibles o de fenómenos extraordinarios, sino para que el corazón aprenda a sostenerse, incluso cuando nada parece seguro. Porque la fe verdadera no nace de ver cosas espectaculares, sino de confiar en silencio aun cuando lo exterior no ofrece garantías, y esa fe, que no se apoya en lo que ocurre fuera, sino en la fidelidad de Dios, permite vivir con una estabilidad interior que ninguna circunstancia puede destruir, porque está basada en una relación viva y profunda con Él. La importancia de mantener el enfoque cuando todo distrae. Los signos descritos por Jesús pueden generar distracción, curiosidad malsana, obsesión por descifrar fechas, o interpretar cada evento como un anuncio inmediato. Pero Él pide no perder el enfoque, porque el verdadero camino espiritual no consiste en descifrar el futuro, sino en vivir el presente con fidelidad, en centrarse en lo que realmente nutre el alma, en mantener la mirada en Dios, sin dejarse arrastrar por interpretaciones excesivas o por temores que oscurecen la claridad interior, porque el enfoque firme es lo que permite atravesar cualquier tiempo sin desorientarse. La identidad del creyente como peregrino y no como dueño del mundo.
Jesús recuerda implícitamente que la vida del creyente no se asienta en estructuras definitivas, porque quien camina con Él es peregrino, no dueño del mundo, y esa conciencia evita el apego excesivo a lo temporal, recordando que toda historia humana es un tránsito hacia algo mayor, hacia un horizonte que no depende de la estabilidad del entorno, sino de la fidelidad del camino interior. Y desde esa identidad de peregrino la persona aprende a vivir sin asfixiarse por los movimientos de la historia, aceptando que la vida es un viaje, donde lo esencial es avanzar con el corazón orientado hacia Dios. El don de la calma que se aprende a través de la experiencia. Jesús no exige una calma instantánea, sino una calma que se va aprendiendo, que se desarrolla a través de los años, que se fortalece a medida que el alma experimenta dificultades y descubre, una y otra vez, que Dios no abandona, que sostiene, que guía incluso desde lo invisible. Y así esa calma deja de ser una teoría bonita para convertirse en una experiencia real, profunda y palpable. Una serenidad que acompaña al creyente en los momentos de tensión y que se convierte en una luz silenciosa, que ilumina incluso cuando todo alrededor parece incierto. La sabiduría de no interpretar el caos como ausencia de Dios. En el pasaje, Jesús enseña que los temblores, los conflictos y las crisis no son signos de que Dios se haya retirado, sino parte del movimiento natural de la historia, donde también se inscribe la acción divina. Porque Dios no solo actúa en la armonía, sino también en los procesos que parecen desordenados. Y esa sabiduría permite no caer en la desesperación cuando surgen dificultades, sino mantener la convicción de que la presencia divina está activa, incluso en los escenarios que parecen perder toda forma, recordando que la acción de Dios no siempre coincide con los criterios humanos de orden. La humildad como actitud que permite entender el mensaje de Jesús. Quien escucha este pasaje necesita una profunda humildad interior para comprenderlo. Porque la soberbia busca tener respuestas absolutas, controlar cada detalle, asegurarse por adelantado de todo lo que vendrá, pero la humildad reconoce los límites propios. Acepta que la historia supera la comprensión humana y se abre a la guía de Dios, confiando incluso cuando no todo está claro, y esa humildad crea un espacio interior donde la palabra de Jesús no genera ansiedad, sino una disposición serena para vivir con paciencia y profundidad cada acontecimiento. La búsqueda de lo esencial en medio del movimiento constante. Jesús, al anunciar cambios, sacudidas y tensiones, está invitando a buscar lo esencial. Porque cuando todo se mueve, solo lo verdaderamente profundo permanece. Y esa búsqueda obliga a revisar qué ocupa el corazón. ¿Qué valores sostienen la vida? ¿Qué prioridades realmente importan? Y así, en medio del movimiento constante, la persona aprende a construir su vida sobre fundamentos espirituales sólidos, que no dependen de modas, tendencias o circunstancias externas, sino de la verdad interior que Dios va revelando en el corazón. La preparación interior para los momentos inesperados. Mucho de lo que Jesús describe llega sin aviso, sin tiempo para planear, sin posibilidad de evitar. Y esa realidad invita a cultivar una preparación interior constante, no de miedo, sino de conciencia, de vigilancia pacífica, de apertura que permite enfrentar lo inesperado, sin perder estabilidad,
porque la verdadera preparación no consiste en acumular estrategias humanas, sino en desarrollar una relación con Dios tan profunda que nada pueda romper el vínculo, de modo que incluso lo que sorprende o descoloca se pueda vivir con confianza y lucidez. La confianza que libera del pánico y da claridad. El pánico nuble la mente, distorsiona, exagera, confunde, pero la confianza otorga claridad, calma, equilibrio, y Jesús invita a elegir la confianza. No como un simple sentimiento, sino como una postura interior anclada en la seguridad de que Dios no abandona, de que la historia no marcha a la deriva, de que cada movimiento tiene un lugar dentro del plan mayor. Y desde esa confianza el creyente puede mirar la realidad sin negar sus dificultades, pero sin permitir que el miedo sea quien defina su manera de vivir o de interpretar los acontecimientos. Jesús no pretende atemorizar con sus palabras, ni desea que el corazón viva sometido a la angustia por los acontecimientos históricos o personales. Más bien quiere despertar al creyente, sacudir suavemente el acomodamiento, romper la ilusión de permanencia que hace que muchos depositen su seguridad en lo perecedero, y así conducir el alma hacia una libertad más profunda, hacia una confianza más pura, hacia un entendimiento más realista de la vida, donde lo verdaderamente importante no se derrumba aunque todo lo demás se agite. El pasaje revela que los temblores, los conflictos, las tensiones y los cambios no son señales de abandono divino, sino parte de una historia viva donde Dios continúa actuando, guiando, sosteniendo y acompañando, aunque su acción no siempre sea evidente a simple vista. En medio de ese dinamismo histórico, Jesús invita a cultivar una serenidad interior que no dependa del clima del mundo, sino de la firmeza del espíritu. Una serenidad que se aprende, que se labra con oración, que se fortalece con experiencia, que se enraiza en la humildad y que se convierte en un refugio seguro ante cualquier incertidumbre. La insistencia de Jesús en no dejarse engañar, no dejarse arrastrar por rumores, no vivir pendiente de voces alarmistas, ni de interpretaciones precipitadas. Es una invitación al discernimiento, a una mirada profunda que sepa distinguir la verdad de la manipulación, lo auténtico de lo ilusorio, lo esencial de lo accesorio. Y ese discernimiento no surge del miedo, sino de un corazón libre, atento y maduro, capaz de mantenerse firme incluso cuando el entorno pierde orden o claridad. Así, la conclusión que deja este pasaje es profunda y transformadora. El verdadero creyente no vive agarrado a la estabilidad del mundo, sino sostenido por la fidelidad de Dios. No se rinde ante los temores que surgen, sino que los atraviesa con confianza. No interpreta el caos como derrota, sino como oportunidad de crecimiento. Y no busca señales extraordinarias, sino la presencia silenciosa y constante de Dios en cada acontecimiento. Quien vive desde esta verdad puede enfrentar cualquier tiempo sereno o turbulento con una paz que el mundo no puede dar ni quitar, con una esperanza que permanece firme y con una fe que se vuelve luz para otros en medio de cualquier tempestad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.